Apasionada del sector salud, se ha enfocado a lo largo de su carrera en el desarrollo de nuevos modelos de atención para pacientes, innovación en los servicios de salud públicos y privados, así como la investigación científica para la cura de enfermedades crónico-degenerativas. Es psicóloga y maestra en administración de negocios, experta en planeación estratégica, marketing, publicidad, emprendimiento y liderazgo. La fundadora y presidenta de Grupo Sojín, así como socia fundadora de la Asociación de Emprendedores de México, Juana Ramírez, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, este programa que hacemos cada semana con Regina Reyes Heroles. Hola, buenas noches. Hoy hablaremos de pymes. Sí, y este nuevo formato de cada cual en su casa, ustedes van a poder ver la escenografía familiar de cada una de nosotras. Y como decía Regina, hoy vamos a hablar de pymes, porque dentro de toda esta contingencia que empezó siendo sanitaria y ahora es, como ustedes saben, también económica, hay un eslabón, un delgado eslabón, que son ni más ni menos que las micro, pequeñas y medianas empresas que en este país generan 7 de cada 10 empleos. Y han estado muy fuera de los anuncios de apoyo por parte del gobierno, por parte de las empresas paraestatales. CFE acaba de anunciar que no va a haber ningún apoyo en la parte de electricidad, por ejemplo. Entonces decidimos, por eso, como ustedes vieron, invitar a Juana, porque ella es una activista de estos temas, es una emprendedora y también ha logrado movilizar mucho a este sector, que es muy grande en volumen de cantidad de establecimientos, pero que tiene no la misma peso que tienen algunas cúpulas empresariales más importantes. Juana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y te quería preguntar algo que me ha venido rondando en la cabeza. En Europa, si uno ve cómo han decidido algunos países llevar adelante esta crisis, algunos países han decidido, a diferencia del 2018, salvar a las chiquitas en vez de salvar a las grandes y empezar a pagar sueldos a los micros y pequeños empresarios, darles el dinero para que paguen su nómina, en vez de que esa nómina que no se pague se convierta en un enorme bono de desempleo. Esto se ha propuesto aquí en México. ¿Hay posibilidades de lograr algo así? Ay, Regina y Bárbara, muchas gracias y encantada de platicar de estos temas. A ver, pues nosotros presentamos en la ASEM, que es la Asociación de Emprendedores de México, una encuesta que hicimos con más de 1,230 pymes del país, preguntándoles cómo iban, cómo les afectaba COVID, qué necesitaban, y a partir de esa información presentamos una serie de propuestas que, como la mayoría de las propuestas, no ha sido muy oída en el país. Así que en esto que tú platicabas de las medidas que no solo se están tomando en Europa, que se están tomando en Estados Unidos, que se están tomando en América Latina, que prácticamente se están tomando en todo el mundo, ¿no? Estamos los emprendedores mexicanos como los niños viendo atrás de una vitrina cómo los demás sí tienen apoyo, mientras nosotros no solo no tenemos apoyo, sino que hay una conversación que sataniza al emprendedor, y esto es bastante triste, ¿no? Entonces, en esa encuesta que hicimos, le preguntamos a las pymes cómo iban y nos preocupó mucho saber que el 77% decía que no podrían operar más allá de 2 meses en ausencia de ingresos. Así que sí, presentamos muchas propuestas al Ejecutivo, al Legislativo, incluso a la iniciativa privada, pero todos sabemos que esas propuestas no han tenido eco suficiente, que hay una falta de entendimiento de lo que significa ser una MIPYME, y la conversación está muy enfocada en las grandes empresas, que no representan ni el 10% de las empresas del país y que tampoco genera siquiera el 30%, mientras que las otras, las empresas que tienen menos de 250 hasta 250 empleados, pues en realidad lo único que han recibido es el mensaje de no despidan, sigan pagando, presenten su declaración, no hay ayuda, y eso es no solo frustrante, sino preocupante. O incluso los vamos a castigar si despiden a alguien. Sí, también, incluso hay castigo. A ver, Juana, una de las cosas que es muy importante justo para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores, son los pagos, ¿no? Y dentro de esta parte financiera hay 2 cosas que me interesa me digas cómo están, ¿no? Por un lado, la ley iniciativa de pago a 30 días, que es algo que sí ya se consiguió con algunas multinacionales y más no recuerdo con 60. ¿Cómo va ese proceso por un lado? Y por el otro, la parte financiera de los bancos. Finalmente se da un apoyo financiero a las pymes por parte del gobierno, que son hasta 25,000 pesos, y un banco ha salido a decir, nosotros vamos a dar créditos pymes hasta 300,000, que fue Banorte. ¿Esto les ayuda?
Sí, por supuesto. Mira, el primer tema que tocas, que es el de ley de pago a 30 días, es un proyecto que trae la Asociación de Emprendedores de México hace ya varios meses antes de esta crisis, porque ya entonces teníamos una mortalidad en México. El 75% de las empresas se mueren, de las MIPYMES se mueren antes de pasar el segundo año de vida, y más de la mitad de esas empresas mueren justamente por temas de flujo de efectivo. Esto quiere decir, en cortas palabras, que las MIPYMES vivimos igual que la mayoría de los mexicanos, al día. Al día. Es decir, no hay flujo de caja para aguantar 3, 6 meses de operación. Eso no existe en las posibilidades de la gran mayoría de las MIPYMES. Entonces, por eso empezamos a avanzar en este tema de la ley de pago a 30 días, y justo una de las solicitudes al legislativo es adelantar y avanzar y empujar el trabajo para generar esta ley. Sin embargo, quisimos decir, bueno, con ley o sin ley podemos hacer un ejercicio de autorregulación e invitar a las grandes empresas a solidarizarse con las MIPYMES, y entonces empezamos a hablar del pago de 30 días con empresas grandes, y seguimos insistiendo a las grandes empresas, y ayer hemos hecho un llamado a las empresas del Consejo Coordinador Empresarial, a las empresas del Consejo Coordinador de Empresas Globales, que tienen la espalda suficiente para que por favor se comprometan en un ejercicio de autorregulación y de responsabilidad de sus CEOs a pagarle a las MIPYMES máximo 30 días, porque eso les va a ayudar enormemente en el flujo. Justo hablabas del Consejo Coordinador Empresarial. El CCE, antes de que ocurriera la epidemia, lanzó como su decálogo del buen empresario, y luego, en medio de estas negociaciones que Carlos Salazar, que es el presidente del CCE, dijo que le cerraron muchas veces las puertas de Palacio Nacional, proponen la adoptar a una MIPYME. Así como uno adopta una mascota, adopta una MIPYME y le ayudas a moverte. ¿Cómo funciona esto? Esto se anunció hace ya un par de días, muchos días. ¿Ya hay casos? ¿Ya se está funcionalizando? ¿Es solamente un montón de palabras bonitas o realmente ocurre? Pues queremos pensar que no son palabras bonitas. El CCE presentó varias propuestas que tienen que ver con las MIPYMES. También hablaron, Regina, del pago a 30 días y que lo iban a coordinar a través de ANTAD. Y nosotros desde la Asociación de Emprendedores de México les estamos ofreciendo ser un buen catalizador entre las MIPYMES, que nosotros sí las entendemos bien porque hacemos parte de ellas, y las iniciativas que ellos están presentando, igual que las iniciativas que ha presentado la banca, que han sido mucho más expeditos en empezar a conversar con las MIPYMES y los emprendedores. Incluso el secretario Herrera dijo ya hace casi 3 semanas que también en los 3 niveles de gobierno se aceleraría el pago de proveedores para generar flujo, pero tampoco ahí tenemos claridad de cómo se van a generar esos pagos, y seguimos levantando la mano como emprendedores, insisto, para poder conectar a todas estas MIPYMES que conocemos bien su naturaleza y las iniciativas en las que definitivamente las empresas globales, las empresas más grandes del país tienen una responsabilidad social importante. Y me vuelvo con una pregunta de Regina, perdón que te la robe, Regina, pero... Sí, la de los bancos, ¿no? Exacto, sí, exacto. La de Banorte, básicamente. O sea, Banorte da 300,000 pesos. Yo creo, y Bárbara también, queremos entender si esto va a terminar siendo otra vez las entidades financieras, ¿no? La parte privada que entra a ayudar entonces a las MIPYMES, y esto ayuda a tener así financiamientos, ayuda, ¿y cómo? Mira, el financiamiento definitivamente apoya, y ojalá que se hiciera como en muchos otros países en donde las tasas, y no estoy hablando solo de países desarrollados o primermundistas, en países latinoamericanos se están apoyando créditos con tasas ceros o tasas muy bajas para no aprovechar el momento, sino en realidad apoyar las MIPYMES. Entonces, claro que ayuda en relación con los tamaños de las empresas, ayudará. Si alguien tiene 30, 40 empleados, claro, sigue siendo una pequeña empresa, y los 25,000 pesos no van a ayudar mucho. A un grupo de empresarios, por supuesto, sí, pero también es importante entender que un grupo muy importante de MIPYMES no tiene acceso a la banca y tampoco es candidato a los procesos crediticios que generan los bancos, que no son inversionistas de riesgo y que por tanto tienen una solicitud de requisitos que no necesariamente las MIPYMES van a cubrir. Por eso el apoyo del Estado, la generación de garantías a través de NAFIN es vital para garantizar que sí lleguen los créditos a las MIPYMES del país.
Y recién hablabas de NAFIN y me acordaba del INADEM y me acordaba de todos estos grandes proyectos que ha habido de generar el poder emprendedor mexicano. Los mexicanos somos emprendedores, Pepe y Tonio, los grandes generadores de empleo, todas las universidades tienen sus incubadoras. Se volvió un lugar donde ser emprendedor era algo sexy porque uno genera empleo, genera talento y know-how. Hoy por hoy están vistos como los chicos feos de la situación. ¿Cómo se vuelve a reconstruir ese entorno emprendedor cuando la primera de cambio, como ocurre en esta epidemia, son los que se salen del huacal de los beneficios que puede tener para producir empleos o para crecer? Mira, en el futuro tendremos que pensar en que el estímulo al movimiento emprendedor no puede ser, como decimos en México, llamarada de petate. No puede ser el argumento político de nadie, ni puede ser un proceso que se interrumpa con un sexenio, sino que en realidad tendremos que seguir trabajando para que todos los tomadores de decisión entiendan el papel relevante que tienen las MIPYMES en la economía del país, cómo dinamizamos, cómo generamos, por Dios, más del 70% de los empleos del país y cómo entonces necesitamos apoyos constantes. La economía del país no se mueve vía micro negocios. Esos ayudan a la economía de las familias, pero no generan el potencial que necesitamos para generar el bienestar necesario. O sea, parece que tuviéramos separada la vida pública de la vida privada. Hay que recordar que la iniciativa privada de las empresas financian mayoritariamente todos los programas sociales del país y que si no hay una dinámica positiva en las empresas, pues entonces en corto tiempo no hay cómo pagar todo eso que queremos hacer para mejorar la equidad y el acceso y el bienestar social de las personas. Juana, una cosa más porque se nos va el tiempo, pero dentro de todo este contexto que hemos hablado ahora, creo que ¿no? Empatar esta parte pública con lo privado es muy importante, pero si hubiera un apoyo, una cosa que debemos poner sobre la mesa y solicitar, empujar, sabiendo cómo está el contexto con la parte financiera, con la parte de impuestos, con la parte de incluso lo de CFE que decía Bárbara, ¿qué es para ti, para la asociación, lo más importante para apoyar a los emprendedores ahorita? Como somos emprendedores, tú me pusiste una, yo tengo que tomar al menos dos. Una es seguir impulsando el pago 30 días, que de verdad se mueve la iniciativa privada y el gobierno y se responsabilicen a pagarle más rápido a los emprendedores. Y la segunda, tenemos que seguir insistiendo. Las MIPYMES no estamos pidiendo ni condonaciones, ni salvamentos, ni lana. Lo único que pedimos es plazo. Aguántenos tantito, denos chance de privilegiar el pago de nómina mientras podemos posponer, vivimos del crédito, así que lo único que necesitamos un poquito es denos chance también en el tema impositivo, en el tema de servicios públicos, denos chance de ir apaleando las responsabilidades, por favor. Juana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Regina, como siempre, gracias por este programa. A ustedes, gracias por acompañarnos como cada semana. Cuídense mucho, quédense dentro de su casa y nos vemos el próximo martes con más Milenio Negocios Televisión. Muy buenas noches.